y trata en estas páginas, en estas largas páginas, de hablarle a su hijo, ¿no? Y esto tuvimos también al inicio un pequeño problema entre editor y escritor que suele pasar en torno a cómo escuchar esas múltiples voces y ese recurso literario que él utiliza de contar el problema de lawfare, la persecución, a través de un diálogo con su hijo. Finalmente creo que quedó bien logrado este ejercicio y se apoya no solo de sus propias reflexiones intelectuales, sino sobre todo de diálogos que él mantiene con diferentes actores y que quiero señalar a continuación, que son entrevistas a profundidad de personas que también han reflexionado, han escrito y han vivido en carne propia el tema del lawfare. Él habla con Silvana Romano, una académica de CELAC, con Javier Lazo, conocido por todo, por Rommel Jurado, que lo tenemos aquí presente, por Ina, ¿cómo es el apellido? Afino Genova. Afino Genova, Baltasar Garzón, Alfonso Zambrano, Aitor Martínez, Jorge Glass y Rafael Correa. Entonces, él tiene unas entrevistas muy interesantes con estos personajes, donde vincula unas reflexiones propias de él y va narrando lo que se ha vivido en el Ecuador contemporáneo a partir desde el 2018 hasta el 2024 que cerramos el libro. El libro cierra justo un momento que empezábamos todo su proceso de distribución con un nuevo proceso de persecución, esta vez al hermano del autor del libro, lo cual dificultó habíamos planificado hacer muchas presentaciones del libro, incluso la propia visita de Abraham al Ecuador para hacer los lanzamientos. Evidentemente todo eso quedó frustrado y gracias acá a nuestros compañeros de la librería Lastra hemos podido tener este espacio de reflexión para comentar un poco el libro. Quería comentarles solo esto como introducción y dar la palabra y agradecer a mis compañeros Ramiro y Orlando, quienes tomarán unos minutos para hacer algunas reflexiones en torno a este libro. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, buenos días a todos y a todas. Qué placer encontrarnos aquí para reflexionar y comentar sobre lawfare para todos. Yo tengo que precisar, no soy politólogo ni cientista social, soy un profesor de literatura latinoamericana en una universidad francesa, soy poeta y quiero hacer notar que los poetas tenemos la obligación de no darle la espalda a la realidad ni a las miserias que vivimos. Entonces quiero comenzar, si ustedes me permiten, con unos fragmentos de un poema que escribí en este libro, se llama El ring del poeta. Y yo pienso que el poeta, el obrero, el trabajador, la ama de casa, el periodista, todos somos boxeadores y estamos en el ring todos los días. Y entonces yo digo, boxeadores guerreros eran. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Poetas gladiadores, patas de perro volador. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Ladridos de lobo barítono tocando la lira con nombres de sultán. Por sus combates titanescos contra las ratas, Ecuador podía respirar disque. Las mañas se evaporaban gracias a esa banda de acróbatas capaces de neutralizar delincuentes en la Fiscalía General del Estado. Bestiarios maléficos, brujas, momias, vampiros demoníacos en el Palacio de Gobierno y en la Contraloría. Y afuera, la oligarquía nacional, bien gracias, con su banda de hienas y ventrílocos disfrazados de periodistas de investigación, con diplomas comprados y que en lugar de forjar falsas realidades como actores políticos, en vez de defender a presidentes corruptos, golpes parlamentarios, boicots económicos, del servilismo al poder del billete, harían mejor en seguir los cursos a distancia de Julian Assange, denunciante digital, revelador de crímenes de guerra de los Estados Unidos en Irak y Afganistán, en alianza con el Reino Unido, y ahora mártir del Pentágono por arte de magia de un presidente de mierda. En la Universidad de la Porquería aprendimos que no se podía pesar las palabras, que la academia y el mercado eran la balanza amañada con la que querían pesarlas,
pero que no lo lograban porque eran incapaces de pesar la esperanza. Para la poesía nivea y sus poetitas, superdotados del lirismo profundo, elegidos del carisma metafísico o de las ecuaciones metafórico-lunáticas, no cuentan los perros eléctricos, la persecución de los indómitos, los poetas con los dientes cariados. Pero preferible perder por cao ante colegas apaleados, Julian Assange o Lavigne, todas las víctimas de Lawfare, que ni despedazados piensan colgar los guantes, a quedarse quietos o morirse de tedio, leyendo a boxeadores guapísimos con correctores dentales, las cejas depiladas, o sintonizando los troll centers de la Tercera Guerra Mundial del Valle de Tumbaco, dirigida por una banda de emperrados en descorreizar el planeta, a como dé lugar, apunte Correa, en vez de humanizarlo, autodesratizándose. Con estos... Muchas gracias. Estos son dos fragmentos del poeta boxeador y de los periodistas boxeadores y de los cientistas y académicos boxeadores que no vamos a parar. Quiero con esta introducción dejarles la palabra y luego tendré mis comentarios y mis análisis sobre los libros. Muchísimas gracias, Ramiro, muy potente esa poesía. El libro arranca con un pequeño, les leo una pequeña parte del texto con el que arranca Abraham. Lucha desigual, cruel artimaña, aprovechando leyes, la trama se arma. Warning, la democracia se quiebra, frente a la injusticia, la prensa se calla, amenaza sutil, arma encubierta, realidad distorsionada, técnica abierta, en el juego sucio, el lawfare destierra. Así arranca el libro del Abraham. Les quiero solo comentar, antes de darle la palabra a mi compañero Orlando, brevemente una descripción del índice que van a encontrar en este libro, los que quieran leerlo a detalle. El capítulo 1, Abraham le denomina desenmascarando el lawfare, hace una explicación de qué rayos es el lawfare, como él arranca. Luego plantea en el capítulo 2 el lawfare Made in Ecuador, cuenta cómo se ha armado todo este tema a partir del famoso cuaderno Hello Kitty. El tercero se mete en el partido mediático, como él le llama, y todo el juego, todo el papel y el rol que cumplen los grandes medios de comunicación. El 4, la internalización del lawfare. Ahí nos cuenta Abraham cómo ha ido ganando terreno el lawfare en el mundo, sobre todo aquí en América Latina, contando ciertos episodios de lo que ha vivido el Ecuador, sin olvidar el vergonzoso evento de la Embajada de México, ¿no? y la invasión a la Embajada de México. El capítulo 5 habla del partido judicial, justamente el corazón del lawfare, todo el entramado jurídico alrededor de los temas políticos. El capítulo 6 se sumerge en detalle para explicarnos el caso soborno, lo que él denomina el paradigma del lawfare en América Latina, y cierra con el caso de Jorge Glass, donde hay una entrevista muy potente, muy fuerte a Jorge, y cierra con el último capítulo. Todo es cuestión de tiempo, donde nos da ciertas luces de esperanza a lo que hemos vivido en estos años. Sin eso, le doy la palabra a mi compañero, camarada Orlando, para que nos comente un poco de la obra. Gracias, Orlando. Buenos días, gracias a todos y todas y a quienes nos están siguiendo también por, creo, la transmisión. Un abrazo si nos escucha Abraham. Y a Ramiro, por supuesto a Jacques, compañeros de ruta, de tantas peleas y de tantas luchas que ya llevamos tantos años que a veces enumerarlas cuesta. Yo efectivamente había leído el libro, me sumergí en él, quizás porque también somos testigos de eso y evidentemente uno vibra por lo que se ha vivido y por lo que se lee, y a ratos uno cree que está viendo la historia de un país ajeno al nuestro, de una historia tan lejana, y realmente es todo lo contrario. Es tan presente, es tan vigente, como es tan vigente el día de hoy, que le comentaba a una amiga que vive en los Países Bajos que me ha sacado lágrimas verle de nuevo a Jorge Glass, después de tantos meses que no le han dejado ver,
y ver su estado físico, ver su situación de salud bastante deteriorada, al punto que tienen que reconocer los jueces que no se puede hacer una audiencia en las condiciones físicas, médicas y psicológicas en las que se encuentra Jorge Glass. Y precisamente ese es el lawfare, tener a las personas así, intentar acabar con las personas, intentar asesinar su reputación, asesinar su vida política, su vida intelectual, su vida académica y condenarles al ostracismo. Esa es la guerra judicial, no es un proceso jurídico, no es solamente un proceso legal, no es un proceso judicial, es sobre todo un acto político. Pero yo quería señalar, por lo que sé, por lo que puedo decir y por lo que creo que se tiene que comentar, que había preparado aquí unos apuntes que no pude traerles en la computadora porque no había cómo entrar con los carros, que esta guerra judicial y esta guerra jurídica o esta guerra política, como la quieren llamar, no puede ser, no es posible ser y no va a terminar de ser si no tiene a la mafia mediática de su lado. Y para mí, que soy de los medios, que soy periodista, que he trabajado en algunos medios, que he trabajado con los que eran mis colegas, los que compartíamos las redacciones con una mirada del país, con una mirada de la historia, veo que efectivamente esta activación está dada y no puede ser de otra manera sin los medios de comunicación. Tan es así, pero tan es así, que el diario La Hora, y si hay algún periodista del diario La Hora, efectivamente hará uso de lo que voy a decir, tituló hace 3 días, si no me equivoco, el lawfare correísta se desliza en la Feria del Libro de Quito. Titular en el que, por supuesto, están cuestionados Jack Ramírez, Ramiro, que le conocemos de muchos años, poeta, intelectual, y quien les habla. Entonces, el titular es que en la Feria del Libro se desliza el lawfare correísta. Primero que eso periodísticamente habría que revisarlo y cualquier profesor de periodismo sabe que hay una barbaridad, el lawfare no es correísta y si es un lawfare correísta estaríamos metidos en un grave problema hasta gramatical, sintáctico, lo que quieran llamarle. Y segundo, que efectivamente parecería que no se puede hablar en una feria de libro de estas cosas. O sea, este libro, para la mafia mediática, como yo le llamo, no puede estar en una feria de libro. No debería estar en una feria de libro. Porque como lo decía hoy día en el comentario que hacía en la radio, hay que cancelar cualquier posibilidad de expresión que tenga que ver con el progresismo, con la izquierda y mucho más si esa izquierda se ve como sinónimo de correísmo. Es decir, no puede haber esto. Y estoy seguro que solamente es posible porque ahora lo hace el municipio de Quito. Porque si lo haría otro municipio, otra entidad pública, el Ministerio de Cultura, por ejemplo, que mandó al sótano del Ministerio de Cultura el Museo de la Memoria, ahí sí no habría pasado este libro, no estaría. Como también quisieron cancelar la anterior feria del libro, mis libros, porque supuestamente soy correísta y por lo tanto, como supuestamente soy esto, supuestamente soy el otro, mis libros que son de literatura, que algunos de aquí lo han leído, lo han comentado, pues no puede estar en una feria. Entonces, yo sí creo que esto es demasiado grave. Es sintomáticamente prueba o muestra de una descomposición política del país, donde los que se afanan de llamarse democráticos, los que se afanan en decir que defienden la libertad de prensa, la libertad de expresión y todas las libertades y usurpan la palabra libertad, son los que más cancelan, los que más denigran y los que más estigmatizan cualquier postura que no coincida con ellos. Y por eso decía yo que, por ejemplo, el día de hoy, estos días, los asambleístas y las asambleístas de la derecha, creo que deben pensar 2 veces qué hacen frente al mural de Guayasamín, que se lo quieren bajar. Porque esa es parte del lawfare para utilizar esto. No es solamente que le metan juicio a Jorge Glass como lo que está pasando, no solamente es el caso Sobornos, no solamente es de eso, es que quieren destruir la historia, quieren borrar la historia. Entonces el mural de Guayasamín se lo quieren bajar y con algunos compañeros he comentado que incluso ya había la fotografía de cómo iban a poner unas cortinas rojas en los costados izquierdo y derecho del mural y quedara solamente en el centro
la cruz chacana y la mano y el estandarte nacional. Eso querían. Tapar la historia. Y yo me pregunto, como lo hacía hoy en la radio, ¿qué pensarán las asambleístas de derecha? ¿Qué pensará el señor Nils Olsen de esas imágenes? ¿Entenderán, sabrán quién es Dolores Cacuango? ¿Entenderán quién es Montalvo? ¿Quién es Espejo? ¿Podrán dialogar visualmente con esos personajes de la historia y entenderán el significado que tiene sentarse ahí frente a la historia del país en la condición de asambleístas? Y entonces, retomo, en función de eso, yo creo que hay 2 o 3 momentos que es clave que tengamos presentes. Y yo creo que efectivamente este lawfare es imposible sin los medios. ¿Y por qué digo eso? Por 2 razones que parecen obvias, pero que de olvidarnos de hablar entre nosotros mismos parece que se quedan descartadas. Primera, que el lawfare no empezó con el caso Bornos, y eso creo que hay que hacer una corrección, o al menos creo que hay que trabajar más en eso. El lawfare no empezó solamente con la Revolución Ciudadana. Aquí hay compañeros como Ricardo Urcuango que saben que desde el levantamiento, del primer levantamiento indígena en 1990-92, ya empezó ese lawfare. Ya había una construcción política, sistémica, si quieren, para destruir cualquier tipo de expresión política que se salga del cuadrante de la derecha ecuatoriana. Estoy hablando de los años 90. Aquí está Virgilio, que participó de los levantamientos también populares del 95, del 96, me acuerdo cuando se tomaban la Catedral de Quito en el gobierno de Abdalá Bucaram. ¿Y qué pasaba ahí? Yo sí voy a decir algo que es muy importante. En los medios de comunicación, como aquí hay compañeros que en esos años trabajaban en los medios, esas cosas se minimizaban. Y el señor José Hernández, que era el editor general del diario El Comercio, en aquel entonces, cuando se tomaron la Catedral de Quito, en el año 96, si no me equivoco, 97, perdón, yo era el editor de la sección judicial, Ana Karina López, que ahora escribe un libro en contra de Rafael Correa, o la supuesta biografía negativa de Rafael Correa. Le solicitábamos que nos deje hacer el reportaje de la toma de la catedral. Y nos bajó a un corto, como se llama en periodismo, a una nota pequeña. Porque dijo que eso era alentar, en otras palabras, no usaba estas, la insurgencia, la subversión, etcétera, etcétera. ¿Cómo les vamos a dar espacio a estos indios que violan la ley al tomarse la catedral de Quito? Y por supuesto, todo eso se iba construyendo en una narrativa política que ahora se puede testimoniar en todos los casos que estamos viendo. Pero en esa época, Ricardo no me va a dejar mentir, Virgilio no me va a dejar mentir, quien alguien más está aquí, que ya había procesos judiciales en contra de los dirigentes indígenas, ¿o no? ¿Y de qué se les trataba? No se les trataba de luchadores sociales, se trataba de terroristas, de asociación ilícita, como se hace ahora también. ¿Y quiénes validaban eso con noticias crímenes? Los medios de comunicación de aquel entonces, de los cuales también yo formaba parte, pero teníamos disputas internas muy fuertes. Y la segunda condición, que creo que es fundamental para entender el lawfare en el Ecuador, es que algunos se olvidan que todo eso se hizo con mucha plata, pero no con plata ecuatoriana, no plata de los gastos reservados, no plata de los impuestos, era la plata de la USAID y la ANER que ahora, gracias a nuestro excelentísimo Donald Trump, se les terminó. El año 2023, Fundamedios recibió $7 millones para las tareas que sabemos perfectamente hicieron y siguen haciendo. ¿Saben lo que es $7 millones? Ya quisiera Radio Pichincha, La Calle, algún medio de comunicación alternativo tener $7 millones para hacer periodismo, no para hacer lo que hacen ellos, perseguirnos, investigarnos, denigrarnos, estigmatizarnos, levantar casos en contra de nosotros. Y ese lawfare contra los movimientos sociales y con la financiación de la USAID a estas ONGs que comenzaron a trabajar no solamente en el gobierno de Rafael Correa, sino de mucho antes atrás, tenía mucho aceitaje, estaban bien aceitadas. Y solamente así se entiende toda esta construcción que hemos tenido aquí. Y solamente así se entiende además, algo que es mucho más grave, es que muchos periodistas, no pocos, los Payares, los Aguilar, los Rojas, los Calderón, que se llamaban de izquierda y que eran progres y demás,
estén del otro lado. Eso sin contar con algo que cuando termine el libro que estoy haciendo de la historia del periodismo ecuatoriano que yo viví, se sabe de los retiros de plata de los cajeros automáticos. Plata que llegaba de los Estados Unidos directamente a los cajeros automáticos donde se retiraba plata. Y saben perfectamente que si me van a reproducir, saben muy bien de quién estoy hablando. Entonces, el lawfare, la guerra jurídica, la guerra judicial, la guerra política que se ha hecho en este país, no era posible sin esa construcción, primero ideológica y política de denigrar el movimiento social y segundo sin la participación activa, muy bien aceitada de medios de comunicación y de periodistas en eso. Y yo creo que efectivamente para ir terminando, en función de esto, sí hay que pensar 2 o 3 cosas que nos obligan a ir más adelante. La primera de todas es que la derecha, la embajada, los medios de comunicación en general no resisten la democracia, no soportan la democracia, no les gusta la democracia. Y eso parecería que es absurdo que lo diga yo. Entonces, como sustento sustancial de toda esta, no les gusta la democracia. No les gusta la diversidad, no les gusta la pluralidad, no les gusta la plurinacionalidad, no les gusta la interculturalidad. Y por eso tiene que votar a un sótano el Museo de la Memoria, y por eso no le dan la palabra a los asambleístas en las comisiones y en los plenos de la Asamblea Nacional, y por eso no nos dan entrevistas los ministros, y por eso nos persiguen, por eso nos pinchan los teléfonos, y por eso nos amenazan de muerte. Nos quieren instalar un miedo. Y aquí hay testigos de lo que estoy diciendo. Hemos levantado denuncias a la Relatoría de la Libertad de Expresión. ¿Ustedes creen que han dicho algo sobre eso? No, no les gusta la democracia. Porque la democracia también es, si me siento perseguido, si me siento afectado, tengo dónde responder, tengo dónde denunciar. Pero no nos paran ni bola. Y solamente así se entiende que se legitime el otro relato. Es decir, este relato de que ellos son los libertadores, que ellos son los liberales, que ellos son los democráticos, que ellos son el nuevo Ecuador, que ellos son la nueva política. Las familias de los grandes oligarcas nos dicen que ellos son el nuevo Ecuador. ¿Cuál? ¿Cuál es ese nuevo Ecuador? ¿Dónde está ese nuevo Ecuador? Y yo me preguntaba el día de hoy, ¿cuál es la obra que cambió este país de la derecha ecuatoriana? ¿Cuáles son las obras de Febres Cordero? ¿Cuáles son las obras de Sixto Durán Ballén? ¿Cuáles han sido las obras? No solamente materiales o físicas, las grandes transformaciones de este país que le coloquen en un nivel para poder dialogar con el resto del mundo o para poder comerciar que tanto les gusta. ¿Por qué no podemos comerciar de igual a igual? Porque no, a la derecha no le interesó eso. A la derecha le gustaba la renta, ser rentista y nada más. Pero para eso tenían que hacer algo que fue, y es grave todavía, impedir que los 10 años de la Revolución Ciudadana continúen de una forma o de la otra, con unas políticas o con las otras. Y para eso tuvieron que cooptar a cuadros políticos de Alianza País de aquel entonces, empezando por el señor Lenín Moreno. Y con la consulta del 2018, se estructuró institucionalmente, jurídicamente, el lawfare y lo que hemos vivido en estos años, que es la supuesta descorreización del país, que es una cosa difícil de entender, pero sobre todo la desinstitucionalización de un Estado que estaba garantizando derechos y estaba obligando a determinadas políticas al Estado ecuatoriano y a las instituciones del Estado. Pero sobre todo, en ese 2018, con la consulta, se instauró la persecución judicial avalada desde la Fiscalía, con una fiscal que ya sabemos cuál es el destino de ella. ¿Y cuál ha sido su rol? Fiscal que en otro país, en otro tipo de sociedad, no habría ni siquiera llegado al puesto y segundo, al primer año la habrían votado. Pero ahí está. Porque aquí no hay que ser inteligente, no hay que ser preparado, no hay que ser culto, no hay que tener recorrido académico e intelectual. Aquí con que traiciones a un proyecto, con que traiciones a una persona y te pongas del otro lado, ya es suficiente para que te den todos los oropeles del caso. Y este libro, Lawfare,
cuando uno salta las páginas y vuelve y revisa y las entrevistas y los elementos, el capítulo de Silvina, por ejemplo, a mí me sacude nuevamente, lo leo, estuve con ella hace poco en España y comentábamos esto y yo digo, todavía me revuelve porque parecería que me están hablando de otro país. Porque esos delitos de los cuales apelan para justificar la descolonización y la persecución no serían delitos en otro lado. Que Andrés Arauz ponga un tuit no sería un delito. Que a Augusto Verduga le roben su celular en conversaciones que tiene coordinación para las tareas que se hacen en cualquier entidad, espacio de negociación colectiva, como es un consejo, no sería un delito. Y yo diría que si efectivamente ellos creen en esa justicia, pongan los celulares encima y díganme cómo negociaron los votos de los que tienen ahora mayoría. ¿Cómo negociaron esos 3 o 4 votos de Pachacuti? Vía celular seguramente. Pongan los teléfonos celulares a disposición de la justicia y díganme si no hay asociación ilícita ahí. Y efectivamente digo que esto no empezó ahora, pero se ha ido olvidando y cada caso tapa el anterior y así nos vamos trabajando. Porque yo también fui víctima de eso. Y muchas personas todavía creen que lo mío fue un invento que yo me hice. No, lo hemos sustentado, lo he denunciado, he escrito un libro. Y todavía hay persecución y estigmatización sobre eso. Y hace poco les contaba a algunos amigos acá que en un vuelo, Quito-Guayaquil, me encuentro con uno de los jueces que me juzgó. Y me contó cómo se tramó todo eso. Dije, voy a tener que hacer otra edición del libro, que hablábamos con Ramiro del libro. Porque este testimonio me dejó así. Entonces, se han utilizado muchas cosas. Y cuando decía lo de la oferta que empezó antes, aquí el modelo que utilizaron contra Julian Assange se quiso hacer con mucha gente. No solamente contra mí, contra Olavini. Hubo personas a las que les tendieron emboscadas de ese tipo. Le robaron la computadora, le robaron los celulares para buscar cómo juzgarle. Y ahí están en los archivos de lo que era Senaín, ahora se llama CIES, ahí están. Y ahora quieren hacer una ley de inteligencia, ojo con la ley de inteligencia, que justifique y legitime todas esas atrocidades. Es decir, que si mañana se llevan mi celular, me roban, me investigan, no encuentran nada, pero le pagaron a alguien para que me haga una emboscada, para que me haga algo, se tiene que quemar los papeles, los recibos de esa plata que se recibe por fondos reservados. Es decir, se ha ido estructurando todo esto y creo que no van a parar. Lo lamentable de todo esto es que no van a parar. Y por eso este libro se queda corto frente a lo que podemos ver, pero también es grande en función de lo mucho que hemos vivido en tan pocos años. Este libro podría ser 3 veces más grande en páginas si tuviese todos los elementos y todos los datos que esto ha conllevado durante más de 10 años ya. No solamente fue en el 17, no solamente fue en el 18, fue antes también. Empezaron con Julian Assange. Y también, una de las cosas que no se puede olvidar es cómo, por haber publicado un libro del caso Chevron, que publicamos cuando yo dirigí el diario El Telégrafo, se implementaron mecanismos de acoso y de persecución financiados no precisamente por las ONGs, sino por la petrolera. El día que salió el libro, y aquí hay compañeros que trabajaron conmigo en el diario, se imprimieron 2,000 ejemplares. La gente comenzó a comprar. Impriman 5,000 más porque parece que va a haber muchos más. Se imprimieron 5,000 más y se agotaron los 5,000 más. Se imprimieron 5,000 más y todavía quedan algunos por ahí. Se mandó a las embajadas y algunas embajadas desde el 17 escondieron los libros. Es decir, cuando vieron estos señores que ese libro tenía un impacto que comenzaba, ¿a quién fueron a perseguir? Al autor del libro. E hicieron todo para encontrar que si ganaba esto. Y estos días han comenzado a salir nuevamente audios, videos de que yo gano $150,000, que por la jubilación me van a dar $600,000, etcétera, etcétera. ¿De qué manera? La única es denigrarle a uno, estigmatizarle, acabar con su reputación. Y no es que yo esté detrás de la plata, ni me interesa siquiera. Lo que me interesaba es que la gente leyera el libro. Y les decía alguna vez que fui a la librería, a unas X librerías. ¿Cuál es el libro más vendido de ese año? Me mostraban no sé cuántos. ¿Cuántos ejemplares vendieron? 300, 200, 1,000 en el mejor de los casos.
el caso Chevron había vendido 10.000 ejemplares y no aparecía en la lista de los más vendidos. Y eso se entiende cómo se ha ido configurando un nivel de cancelación, de ocultar, de no mostrar la realidad más allá de lo que ellos pretenden que sea, solamente desde su mirada y solamente desde su perspectiva. Por eso, para cerrar, me parece que este libro es válido, es importante leerlo, y repito, aunque suene un poco irónico, se queda corto frente a todo lo que hemos vivido, y al mismo tiempo es tanto que lo que hemos vivido, el libro me pone a pensar en un montón de cosas que todavía no acabo de procesar como una realidad, que yo también participé, que ustedes han participado, porque hemos estado vivos y participando todo este tiempo en estas cosas. Así que yo les invito a que pensemos más allá, y qué bueno agradecerle al municipio de Quito, agradecerle a la Secretaría de Cultura, agradecerle al alcalde Pavel Muñoz, porque en estos espacios estos libros también tengan presencia, porque en otros lados no nos van a dar. Muchas gracias. Muchas gracias, Orlando. Quiero leerles unos fragmentos del prólogo de Ramiro Aguilar. Él señala: este libro, escrito a manera de ensayo polifónico, testimonial y cuasi epistolar, contiene la relación de los hechos políticos, económicos y sociales que han sucedido en el Ecuador desde el año 2017. Esta obra es el relato de la tragedia del proceso político denominado Revolución Ciudadana, que es a la par el relato de la tragedia actual de toda la nación. Abraham Verduga desarrolla a lo largo de estas páginas un análisis profundo del lawfare, no desde el academicismo o la jerga judicial, sino desde la visión de un padre que trata de explicar a su hijo lo inexplicable, el uso de la justicia para pulverizar a un adversario político y, de paso, como efecto colateral, destruir al país. Abraham Verduga nació en Guayaquil en 1987, abogado con vocación de comunicador, con una formación académica que incluye una maestría en Democracia y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca y estudios doctorales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Analista de la realidad política ecuatoriana, tiene una trayectoria en la televisión pública ecuatoriana, donde destacó como reportero, presentador y conductor del programa Mundo al Revés. Además, ha sido investigador y docente de la Universidad Técnica de Manabí. En el 2017 fundó el colectivo La Colmena, donde fusiona activismo y comunicación con una visión crítica y transformadora. Le quiero dar la palabra a mi compañero, amigo Abraham Verduga, para que nos cuente algunos detalles más del libro. Gracias, Abraham, por conectarte. Bueno, buenas tardes con todos. Primero, decirles que es un honor, ¿no? Un verdadero honor y también una responsabilidad participar en este conversatorio con motivo de la publicación del lawfare para todos. Aunque estoy lejos físicamente, yo les hablo con la convicción de quien ha vivido de cerca lo que aquí se analiza. Agradezco profundamente a la Secretaría de Cultura del municipio, a la FIL Quito por su apertura y a los valientes organizadores que, pese a la polémica a la que aludía Orlando, bueno, han defendido este espacio plural, ¿no? Como corresponde. Así que gracias de corazón también a ustedes, a quienes han decidido hacerse presentes en este evento, un conversatorio sobre el lawfare correísta, ¿no? En fin, cada quien retrata el mundo desde el lugar que ocupa. Gracias también a la editorial La Fábrica, a los ponentes que me acompañan. Agradezco especialmente a mi buen amigo Jax Ramírez, a Ramiro Oviedo, a Orlando Pérez, y claro, a quienes me acompañan también desde España, aunque mi corazón está hoy allá, en Quito. ¿Qué decirles? Bueno, este libro, diría yo que parte de una tesis incómoda, ¿no? Pero una tesis urgente. Y es que no se entiende, queridos amigos, no se entiende la crisis del Ecuador. Simplemente no es posible entender la tragedia nacional sin comprender primero cómo la justicia fue convertida en un arma para destruir a los adversarios políticos. Yo parto de esa premisa. Mi objetivo no fue convencer a expertos ni apelar a un nicho académico. Este libro se escribe con otro tono. Como decía Jax, ¿no? Fue mi hijo mayor, Santiago, con sus preguntas inquietas, quien me desafió a escribir este libro, ¿no? Él quería respuestas sobre las causas de esa destrucción tan vertiginosa de un país que dejó hace 8 años. Santiago sale del Ecuador y era un país que funcionaba. Hagamos ese ejercicio. Yo les propongo a ustedes que
Nos remontemos al pasado, viajen al tiempo, 8 años atrás, 10 años atrás, y recuerden ese país, ¿no?, que era el Ecuador. Era un país que, pese a sus problemas, se encaminaba hacia el desarrollo. Y claro, ¿cómo explicarle a un niño o a un preadolescente ya que un país se desmorona cuando se normaliza la persecución? Además, ¿cómo hacerlo sin jergas, sin tecnicismos, sin perder profundidad? Bueno, este librito es un intento de hacer eso, ¿no? Por eso creo que tiene una virtud, y es que puede llegar a casi a cualquier público, ¿no? He tratado de explicarle un fenómeno complejo a un niño, a un adolescente. Eso me permite entonces tratar de llegar a diferentes audiencias. Sí, tiene algo de ensayo, tiene algo de crónica, algo de guión para una serie que si fuera una ficción nadie creería, ¿no? Procesos judiciales con delitos inventados, teorías como el influjo psíquico, fiscales sin pruebas, medios que aplauden mientras destruyen reputaciones, en fin, ¿no? Y claro, recuerdo en ese proceso de edición, mi buen amigo Jacques Ramírez, amigo a prueba de edición de un libro, con todo lo que eso conlleva, que además es uno de los editores del libro, y Jacques me desafió en algún momento a categorizar esta obra, ¿no? Y me decía, pero a ver, pana, ¿qué es esto al final? ¿Es un ensayo? ¿Es una crónica? ¿Es una colección de artículos? Yo francamente no supe qué responder, ¿no? Y luego fue Ramiro Aguilar, quien tuvo además la generosidad de escribir el prólogo, que Jacques ha leído un fragmento de ese prólogo, quien nos sacó del apuro y lo llamó un ensayo polifónico, lo definió de esa manera. Y sí, yo creo que este libro es eso, ¿no? Es un ensayo compuesto de muchas voces, un ensayo polifónico, un retrato escrito desde muchos registros, un texto que combina memoria, análisis, combina entrevistas, digamos, yo tampoco puedo desprenderme de mi faceta como entrevistador, llevo muchos años en esto, artículos, incluso diálogos que intentan responder no solo al qué, sino al cómo y al por qué de esta tragedia política y judicial, ¿no? Y yo creo que tal vez ahí esté su mayor valor, ¿no? Despojándome de falsas modestias. Yo creo que es un retrato honesto, ¿no?, de una época donde decir la verdad se ha vuelto peligroso, francamente peligroso. Era Orwell quien decía que en tiempos de engaño universal decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Bueno, en nuestro país, queridos amigos, en Ecuador, y lo digo sin dramatismos, decir la verdad no solo es revolucionario, yo creo que es casi un acto fiel de suicidio, por lo menos un suicidio político, ¿no? Así que este libro intenta ser también un pequeño acto de resistencia, porque lo que hemos vivido en Ecuador no son hechos aislados, son parte de una estrategia regional. Este no es el lawfare correísta. El lawfare es una estrategia regional, es un fenómeno transnacional y ha de ser enfrentado de manera transnacional. Inhabilitar a líderes incómodos, desmoralizar a la sociedad, manipular elecciones con expedientes judiciales. Lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Argentina, en Bolivia, bueno, en tantos países de América del Sur. Por cierto, en España lo estamos viendo también. En Ecuador, claramente con Correa, con Glass, con tantos otros compañeros. No, me complace saber que está ahí mi buen amigo Virgilio Hernández. Por cierto, quiero agradecer también la presencia de Rommel Jurado, otro gran académico que me ayudó a confeccionar también un capítulo sobre el rol de la prensa mainstream, ya vamos a hablar de eso, en la estrategia de lawfare. En fin, tantos buenos amigos, me siento muy honrado de verlos, ¿no? Algunos los alcanzo a distinguir, a Sandra Correa, un saludo fraterno. Así que, digamos, nada de esto hubiera sido posible, como decía Orlando y como lo graficaba genialmente Ramiro con su poesía combativa, encarnada. Nada de esto hubiera sido posible sin la complicidad de la prensa empresaria, los medios mainstream, subordinados al poder económico. Ha sido esa prensa corporativa la maquinaria que convirtió la infamia en sentido común. Se ha normalizado ya la infamia, la mentira. Lo decía Gramsci, ¿no? La realidad se construye con palabras y por tanto quien controla las palabras controla la realidad. Esta es una obra, queridos amigos, que intenta desmontar algunas de las narrativas dominantes. Porque cuando la manipulación se normaliza, el escepticismo se vuelve una forma de salud mental. Y la verdad, queridos amigos, es que no podemos permitir que el cinismo venza. No podemos normalizar el cinismo. Y permítanme hablarles ahora con el corazón. Mientras se produce este evento, bueno, mi hermano Augusto Verduga y nuestra familia, porque la familia no puede abstraerse de los golpes que sufre uno de sus integrantes, atraviesa un episodio marcado por el mismo patrón de persecución que denuncio en estas páginas. Yo digo que me faltó un capítulo por escribir. Bueno,
Yo no busco conmiseración ni condescendencia. Yo lo que quiero subrayar es que esto no va de personas. Atención, esto no va de personas. El error sería pensar que el lawfare afecta solo a las víctimas visibles de la estrategia, que sufren mucho, sí. Pero esto no va de personas, esto va de un país entero al que se le ha robado el derecho a la justicia. Esto es el lawfare. Es un tema mucho más profundo. Esto nos compete a todos. Y por eso yo he escrito esta obra, bueno, desde la memoria, pero también desde la rabia, desde la digna rabia, desde el deber de explicar a las futuras generaciones cómo carajo llegamos hasta aquí. Y quiero ser claro, el lawfare no es una teoría conspirativa, es una práctica sistemática. Usar el aparato judicial para eliminar a quienes se atreven a disputar el poder real, eso produce un daño que no solo es inmediato, es duradero. Esto es difícil de reparar en el tiempo, porque se erosiona la democracia, como decía Orlando, porque genera miedo, porque disuade a los jóvenes que quieren servir honestamente al país. Y créanme, para mí, esta es una de las grandes conclusiones que saco, luego de más de un año escribiendo este libro. Yo creo que ese es el daño más perverso del lawfare. Hay un capítulo que me dedico a analizar los daños colaterales del lawfare. Bueno, el mensaje es disciplinador. El disciplinamiento es uno de los daños colaterales. Eso es más poderoso que la propia cárcel, porque busca que nadie más se atreva. Ese disciplinamiento, y quiero decirlo con todas sus letras, es uno de los peores daños del lawfare. Es un daño invisible, pero eficaz. Es un mensaje intimidante que se resume en: si te metes con nuestros privilegios, te vamos a joder, así de claro. Si te metes con nosotros, lo pagas, ¿no? Y si no, pregúntenle a Julian Assange, ¿no? Que también es uno de los capítulos que abordamos en el libro. Ahora bien, les confieso también desde el corazón que a ratos, ¿sí?, nos tienta la declinación. Por supuesto que sí, porque somos seres humanos. Porque el sufrimiento familiar es muy grande. Porque ver a tus padres, a tus hijos, cargar con una cruz que no eligieron, bueno, eso duele más que cualquier sentencia. Y claro, es muy fácil decir prohibido rendirse, ¿no? Es verdad que hay que intentar no rendirse, ¿no? Porque rendirse sería su triunfo. Pero no es fácil. Rendirse sería confirmar que su método funciona. Sería permitir que el miedo reemplaza la esperanza y la resignación a la dignidad. En América Latina, queridos amigos, cuando el lawfare triunfa, no solo caen liderazgos, se desmontan derechos, se impone el ajuste, se reescribe la historia desde los editoriales y los despachos judiciales. Ese es el lawfare. Y mientras se persiga a unos, bueno, se premian a otros, ¿no? A veces con embajadas, a veces con cargos, a veces con homenajes. Hay operadores judiciales que, tras cumplir su papel, bueno, son recompensados, ¿no?, por sus buenos servicios. Y no hace falta mencionar nombres, ustedes ya saben de quiénes hablo. Y bueno, por eso este libro plantea una pregunta provocadora, creo yo, ¿no?, urgente, creo que es importante contestarla. ¿Quién repara el daño, compañeros? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién devuelve los años robados, los proyectos truncados, las biografías mancilladas? ¿Quién se hace cargo? Yo no tengo soluciones mágicas, pero sí tengo algunas certezas. Primero, que la justicia debe democratizarse, que los medios de comunicación deben dejar de ser instrumentos de linchamiento. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, voy a emplear una mala palabra: regulación. Otra certeza: que la lucha por la verdad no se abandona, aunque incomode. Porque al final, el lawfare es una estrategia del miedo. Y el miedo solo se vence con coraje, con organización, con la convicción de que estamos del lado correcto de la historia. Y por eso digo, sin miedo, compañeros, sin pausa, porque el futuro sigue en disputa. Y nuestra mejor respuesta sigue siendo no rendirnos, aunque sea muy difícil. Por todo lo anterior, y con esto termino, hablar de lawfare no puede limitarse a las páginas de los libros, de los conversatorios, como el que estamos acudiendo hoy, de las tertulias televisivas o los debates académicos. Es imprescindible trasladar esta discusión a las calles, a los mercados, a las aulas,
y a cualquier espacio público donde la sociedad pueda tomar conciencia de lo que está en juego. Aquí y ahora vivimos inmersos en una guerra invisible, una guerra que condiciona los procesos electorales, que sabotea las agendas progresistas, que bloquea los proyectos políticos comprometidos con la ampliación de derechos, con la nivelación de la balanza. Y no basta con analizar lo ocurrido, no bastan los libros, ojalá fueran suficientes los libros. Esto ya forma parte de la historia. Lo verdaderamente urgente es entender cómo el lawfare afecta al presente y cómo amenaza el futuro. Es imperativo desarrollar una lectura política que desentrañe sus dinámicas y que permita articular una respuesta colectiva, eficaz, contundente, para frenarlo de una puñetera vez. Así que la fuerza de nuestra reacción no debe subestimarse, compañeros, porque si no actuamos con firmeza, los daños colaterales podrían ser irremediables. Pese a los golpes, hay que resistir. Pero esa resistencia no puede ser pasiva, en posición de víctimas. Hay que resistir creativamente, impugnando, claro, pero también postulando, denunciando, pero también proponiendo, imaginando salidas, diseñando nuevos horizontes y sobre todo, y esto es lo fundamental, hay que mantenernos unidos, porque también buscan fracturarnos a la interna, atención, también buscan dividirnos, enfrentarnos entre los nuestros, y eso no lo podemos permitir. Así que nada, que no queden fuerzas para rendirse, y quizá ahí esté nuestra mayor fuerza. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Abraham por tus preguntas. Muchísimas gracias a los compañeros de la mesa. Quiero agradecer a Diego Lastra, que ha sido el cómplice para que estemos todos aquí juntos. Los que quieran conseguir el ejemplar de los libros, se está vendiendo acá en la librería de Diego, acá arriba. También pueden encontrar los que no hayan traído plata para la feria en la casa Egues. Aquí está Pavel, también le mando un fuerte abrazo. Y como nos señala el compañero Abraham, sigamos juntos, sigamos resistiendo ante este tsunami que se nos viene lastimosamente en este país. Te doy un rato. Justo dos palabritas para aprovechar esta presencia, aunque sea a distancia. Un autor que merece nuestra admiración, porque en estos tiempos de tanta cobardía, tener el coraje y el valor de escribir lo que él escribe, tener el tiempo para investigar como él ha investigado, efectuar tantas entrevistas a tantos entendidos, a tantos peritos y a tantos expertos para darle más objetividad a este libro y hacer que esa verdad reluzca hasta que se convierta en una brújula para todos, pienso yo, porque es un libro que debe circular en todas partes. No sé, en los liceos, en los colegios, en las universidades, en todas partes debería estar funcionando este libro y los lectores deberían. Eso, por una parte, y también saludar a Orlando por lo mismo, la valentía, ese coraje, eso que no te va a faltar nunca, hermano. Yo te tengo mucha admiración desde hace años por todas tus guerras, tus combates y tus batallas. Y también saludar la valentía del editor, porque hay que saber tener el instinto, el olfato de publicar un libro. Y en eso, felicitación a la fábrica porque nos ha entregado un documento extraordinario. Última cosita, el hecho que en el libro se hable de Santiago, el hijo de 11 años que quiere saber qué diablos es el lawfare, me parece a mí de una carga simbólica, metafórica extraordinaria, porque a partir de ahí podemos tener el optimismo de que las nuevas generaciones, de que los nuevos Santiagos van a crecer con esa inquietud, con esas preguntas, esa capacidad de interrogar a los padres y de poder cambiar lo que estamos viviendo. Eso nada más. Muchas gracias. Mejor cierre imposible con las reflexiones de Ramiro. Muchísimas gracias a todos y a todas y disfruten de la feria, que la verdad está increíble. Nuevamente gracias, Diego, por este espacio. Hasta luego.